Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Ayer, cuando hice mi crítica de 55 días en Pekín, hablando de la construcción de los decorados del gran Samuel Bronston, mencioné que estaban realizados con materiales de construcción auténticos, además con mano de obra española, porque se construyó aquí en Madrid, ya os lo dije, aquí cerca de Madrid, en una región, en una zona, unos 20 kilómetros, 30 kilómetros de Madrid, que se llama Las Matas. Hoy en día, pues todo eso son urbanizaciones. Pero de rondón, así de pasada, pues mencioné las pirámides de Egipto. Yo tengo que decir que mencioné también a las pirámides de Egipto, las más conocidas, por ejemplo, que son las tres grandes pirámides, que son las de Keops, Kefren y Micerinos, abuelo, padre e hijo, pertenecientes a la cuarta dinastía de la antigua civilización egipcia. Y tengo que deciros que el cine no es mi única afición, tengo también otras aficiones. Me gusta mucho leer, la lectura es una de mis grandes aficiones, soy un gran apasionante de la lectura, tengo libros de todas las clases, de todas las categorías, también muchos de ellos, la mayoría clásicos, no solo actuales, como pudieran ser pequeños clásicos como podría ser el Código da Vinci o Ángeles y Demonios, no. Tengo Ana Karenina de Tolstoy, he leído El Quijote de Cervantes, además varias veces, lo leí por primera vez cuando tenía 8 años y luego lo volví a leer otras 2 veces más. Me he leído grandes clásicos como, ya os digo, como Ana Karenina, como Guerra y Paz de León Tolstoy, he leído un montón de novelas de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, Los hijos del capitán Grant, 5 semanas en globo, por un billete de lotería. Es decir, soy un gran lector también, me apasiona también la lectura y debido a ello yo creo que tengo bastante imaginación por eso. Pero no solo también vivo de cine o de lectura o de libros, sino que también me fascina otro tema, también que mis padres pues también me inculcaron, y además con una gran pasión, que es el tema de la arqueología, y en este caso la rama de la egiptología. A mí la egiptología también me fascina porque yo tengo que, no sé si lo he dicho alguna vez aquí en el canal, pero yo estudié en su momento Ingeniería de Obras Públicas, Ingeniería Civil, como se llama hoy en día, en la rama de hidráulica, es decir, soy ingeniero hidráulico. Y yo a medida que me iba ganando en conocimientos, en cursos, en la carrera universitaria, pues me iba haciendo una serie de preguntas acerca pues, de lo que es la construcción, de lo que es en sí la obra pública, la obra civil. Yo tomé la rama de hidráulica, que era pues lo que es la construcción de las canalizaciones, las presas, etcétera, todo tipo de construcciones relativas a lo que es al agua. El estudio de la hidráulica, de la hidrología, de las crecidas de los arroyos, de los ríos, los embalses, las clases de presas y de embalses que hay, todos los tipos que suele haber, las categorías, es decir, todo ello. Pero evidentemente en una ingeniería también lo que estudias efectivamente pues son construcción, cálculo de estructuras, resistencia de materiales, materiales de construcción y su resistencia, tanto microscópica como macroscópica, etcétera. Es decir, hay un montón de asignaturas. En total no sé, me acuerdo si fueron 32 o 37 asignaturas, todas ellas muy grandes. Pues como a mí me apasionaba la egiptología, yo a medida que iba estudiando materiales de construcción, iba estudiando cálculo de estructuras, me iba preguntando, caray, me gustaría saber cómo se construyeron las grandes pirámides de Egipto. Pero no me refiero a las grandes pirámides, a todas las pirámides de Egipto como pudieran ser de la segunda, tercera, quinta, séptima, decimoctava, decimosexta, o todas las dinastías que hubo en el Antiguo Egipto. Hubo decenas de dinastías en el Antiguo Egipto, hasta que la dinastía prácticamente tolemaica, Cleopatra VII fue prácticamente la última gran faraona de Egipto, antes de que formara parte o pasase a formar parte de la colonia romana. A mí las que me han fascinado precisamente son las pirámides de la cuarta dinastía, y me explico por qué. Las pirámides de la cuarta dinastía, en lo que se refiere a construcción, hay una diferencia de técnica constructiva tan sumamente grande respecto de las otras dinastías que yo siempre me pregunté qué es lo que había pasado ahí en ese periodo de la historia de la civilización egipcia, que se pasa de unas construcciones muy sencillas, mastabas, etcétera, a unas pirámides, a unas construcciones de pirámides realmente imponentes. Luego, posteriormente, en otras dinastías posteriores, e incluso anteriores, vendrían la pirámide escalonada, la pirámide... O sea, muchos tipos, pero que ninguna
es comparable a lo que es la Gran Pirámide, que es la llamada Gran Pirámide de Keops, del faraón Keops. Del faraón Keops la verdad es que conocemos, o los arqueólogos conocen muy poquito. Y la arqueología, o mejor dicho en este caso en la rama de la egiptología, es una de mis pasiones. Aquí os enseño, por ejemplo, uno de los libros que yo tengo de arqueología y que viene profundamente ilustrado sobre un montón de tipo de construcciones, dudas, técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, uno de los protagonistas a los que yo admiro mucho, aunque no estoy muy de acuerdo precisamente con él, es Zahi Hawass. Y os preguntaréis, bueno, ¿y quién es Zahi Hawass? Zahi Hawass es actualmente, pues, una de las personas más importantes a lo que a egiptología y arqueología se refiere prácticamente en el mundo. Es una eminencia que tú vas allí a Egipto y él precisamente te habla de la construcción de las pirámides, de las civilizaciones, etcétera, etcétera. Pero yo, desde el punto de vista de ingeniero, tengo muchísimas dudas en lo que se refiere a la construcción de las pirámides. Los arqueólogos siempre dicen, o lo resuelven diciendo que eran cientos de obreros tirando de una serie de cuerdas, con los bloques de piedra, de granito o de caliza, subiendo la pirámide grada a grada hasta completarla. Entonces, cuando yo estudio la arqueología y lo comparo con los conocimientos de ingeniería, yo llego a la conclusión de que la Gran Pirámide de Egipto es como una construcción imposible de construir hoy en día, pero que ahí está. Ahí está por una serie de datos que os voy a dar ahora mismo muy reveladores. Os invito hasta que os quedéis en este vídeo, no va a ser excesivamente largo, pero para que os hagáis una idea de que la arqueología muchas veces dice lo que sabe, pero que no sabe lo que dice. Porque es sencillamente muy difícil establecer hoy en día cómo se construyeron, ya no quién las construyó, sino cómo se construyeron las pirámides. Basándonos en la Gran Pirámide, en la pirámide de Keops, precisamente, según los arqueólogos fue construida en un plazo de 20 años, que fue lo que duró la dinastía, el reinado del faraón Keops. Y desde el primer momento que un faraón es nombrado, es decir, una persona es nombrada faraón, hasta que fallece, se empieza a construir la pirámide, que en teoría es su tumba, que será su tumba precisamente. Pero nos dice la arqueología que el faraón Keops, su reinado, es decir, lo que duró de faraón, fueron 20 años precisamente. Pero luego los arqueólogos, esos mismos que dicen que duró 20 años, dicen que la Gran Pirámide de Keops, fue construida en 20 años, y que está compuesta por 3 millones de bloques de granito y de piedra caliza. 3 millones de bloques de piedra caliza. Y si tú haces una pequeña regla, compuesta matemática muy fácil, dices, en 20 años, 3 millones de bloques, según los arqueólogos, eso quiere decir que tienes que ir a un ritmo de colocación de un bloque cada 3 minutos. Un bloque cada 3 minutos. Contando de que los bloques, también según los arqueólogos, oscilan entre las 2 y las 60 toneladas de peso. Yo no sé si un arqueólogo sabe lo que son 60 toneladas de peso, pero para que os hagáis una idea, así a bote pronto os diré que un avión comercial, por ejemplo, el Boeing 747, un avión comercial, digamos, de una línea básica, no excesivamente prestigiosa, a carga completa pesa 260 toneladas. Es decir, si cada uno de los bloques de la Gran Pirámide oscila entre 2 y hasta 60 toneladas, es decir, tenemos varios de 60 toneladas, eso quiere decir que a lo mejor el Boeing 747 son unos cuantos bloquecitos nada más. Es decir, 6 por 4, 24, pues 60, 60, 120, es decir, 4 bloques de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide está compuesta, para que lo sepáis, por 3 millones de bloques de granito, que oscilan entre 2 y 60 toneladas de peso. Y que muchos de ellos tienen el peso de un Boeing 747. Y a mí me está diciendo un arqueólogo que eso lo hicieron una serie de hombres en taparrabos a 50 grados a la sombra en Egipto, prácticamente muertos de hambre, a base de latigazos, y en 20 años y a un ritmo de un bloque por minuto. Yo os voy a decir una serie de datos muy interesantes.
Los bloques de la Gran Pirámide están tallados con una perfección milimétrica. Primeramente, de los bloques de los que se sacaron están en las canteras de Asuán, que están, para que os hagáis una idea, a varias decenas de kilómetros de la meseta de Giza. El bloque tiene que ser tallado con precisión milimétrica para que ajuste perfectamente con el bloque que tiene al lado. El bloque, además, tiene que ser arrastrado hasta el Nilo. ¿Por qué? Para transportarlo en barco hacia, precisamente, la meseta de Giza. Pero es que el Nilo es el río más caudaloso del mundo. Es decir, no importa que sea época o no de crecidas, es decir, de inundaciones, mejor dicho, en el que el nivel del agua suba más o menos que pueda afectar, es decir, a la navegación de los barcos. Todo eso, transportarlo. Luego, coger ese bloque y subirlo grada a grada hasta una altura casi de 150 metros. Y eso a un ritmo de un bloque cada 3 minutos. Es decir, que los arqueólogos nos están diciendo que en 3 minutos los egipcios eran capaces de ir en una cantera, tallar un bloque, transportarlo, conducirlo por el Nilo, sea época o no de crecidas, subirlo a la Gran Pirámide, a la meseta de Giza primero, subirlo grada a grada y luego colocarlo. Y eso en 3 minutos, recorriendo decenas y decenas de kilómetros desde la cantera hasta la meseta de Giza. Fijaos las tonterías muchas veces que muchos arqueólogos pueden decir. Pero es que lo gracioso de todo es que ya no es el tiempo, porque a cada dato que os voy a decir os vais a quedar de piedra como la piedra caliza de la Gran Pirámide. Yo os puedo decir, sin temor a equivocarme, además, que ese peso que tienen las piedras, que oscila entre 2 y 60 toneladas, suponen un peso importantísimo, para que os hagáis una idea. Hace unos, respectivamente, unos años, como pudiera ser, no sé si fue el año 2010 o 2011, aquí en la Sierra de Madrid, que sabéis que Madrid pues es una ciudad que tiene tantas estaciones de metro. ¿Por qué? Porque está todo el subsuelo de Madrid lleno de granito. Es una roca muy consistente. Geológicamente es una de las más duras y más consistentes que hay. Por eso podemos tener pues prácticamente casi infinitas líneas de metro y infinitas estaciones. Bueno, pues hubo un desprendimiento de rocas de granito en la carretera. La carretera, pues evidentemente, parte de la... Bueno, no era la carretera, era parte de la autopista, o una parte cercana, una carretera cercana a la autopista, tuvo que detenerla, bloquearla para que los coches no pasaran, evidentemente. Tuvieron que venir dos grúas hidráulicas, porque el peso de los bloques de granito que se habían caído eran de casi 20 toneladas de peso. 2 grúas hidráulicas, que eso tienen cientos o miles de caballos de potencia, para mover aquello. Y los arqueólogos me están diciendo que ellos movían solo con cuerdas, con una serie de cuerdas sin importancia, los bloques, y que los subían a unas alturas de 150 metros de altura. Es realmente esclarecedor el nivel de muchos de los arqueólogos de lo que dicen desde el punto de vista de la ingeniería. Es decir, ingenierilmente no tienen absolutamente ni idea, pero ni idea. Porque si tú le das un material, por ejemplo, instrumental a un médico, no es un arqueólogo el que te tiene que decir el grado de precisión con el que puede un médico operar con ese material. No. No es el arqueólogo, sino que será el médico el que te lo tenga que decir. Pues en el caso de una construcción de un edificio, en este caso una pirámide, es un arquitecto o un ingeniero el que te tiene que dar la opinión de cómo eso se ha podido construir. Yo no puedo decir a día de hoy que sé cómo se han construido las pirámides, porque es imposible con la tecnología que tenemos ahora. Y os lo voy a demostrar y os lo voy a decir además con una serie de datos totalmente rigurosos. Los 3 millones de bloques de los que consta la pirámide, si nosotros, por ejemplo, los pusiésemos, digamos, en una gran hilera, llegarían desde un extremo de la península ibérica hasta los extremos de Rusia y hasta Mongolia, uno detrás del otro, porque son 3 millones de bloques puestos en línea recta. Ojo, fijaos la longitud. Se harían no sé cuántos camiones
no sé cuántos camiones se necesitarían para transportar todo aquello. No sé cuántos camiones, pero decenas y decenas de camiones, que si también los pusiésemos en línea recta, pues no sé hasta dónde llegarían las vueltas que llegarían. Por eso, por ejemplo, cuando se le dice a un arqueólogo, a un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero, cómo construiría usted la Gran Pirámide, dice, pues sinceramente no lo sé, haría otra construcción porque no lo sé. Yo esto se lo comenté a mi profesor de materiales de construcción allí en la universidad y me dijo, pues mira hijo, pues sinceramente no lo sé. Porque es un tema que la arqueología tiene como muy resguardado, con mucho secreto, no secreto en el sentido de que sepan cómo se construyó, sino en secreto porque no saben cómo se hizo. Es decir, todo lo solucionan a base de una serie de esclavos en rampas. Lo que os acabo de contar de las grúas hidráulicas para poder arrastrar aquellos bloques de granito, ¿sabéis cómo los arrastraban? Con cables de acero. Con cables de acero que tienen una resistencia Dios sabe cuál. Pero aquí los cables de acero, evidentemente, en el antiguo Egipto no existían. Porque si nos situamos en la época de la Gran Pirámide, es la época del cobre. Es la era de los metales, pero es la época del cobre. Conocían la rueda, pero no la utilizaban. Es decir, el acero como tal ni existía. Vamos, no existía, no lo habían descubierto. O sea, como mucho el cobre. O sea que a mí que no me vengan diciendo que eso lo construyeron con una serie de rampas y de historias, ni muchísimo menos. La Gran Pirámide, además, consta en su interior de otros cuatro cámaras muy importantes, que son la Cámara del Caos, la Cámara de la Reina, la Cámara del Rey y la Gran Galería. Y una cámara de descarga muy importante. Una cámara de descarga, para los que no estéis muy familiarizados con ello, vosotros sabréis que, por ejemplo, cuando se construyen los edificios, entre piso y piso, planta y planta, no están pegados el techo y la planta. El techo y la planta del piso de arriba no están pegados, sino que hay un pequeño espacio. Pero ese espacio no es porque sí. Ese espacio tiene un sentido ingenieril desde el punto de vista de la arquitectura y de la ingeniería, y es descargar peso para que todo el peso de ese piso no cargue sobre el piso de abajo. Porque si nosotros lo que hacemos es construir un edificio, uno encima del otro, un piso encima del otro, sin cámaras de descarga, ese piso se viene abajo porque el piso de abajo tendría que aguantar el peso de todos los de arriba y no lo soportaría. Necesita cámaras de descarga, espacios, pequeños espacios de un medio metro, centímetros, lo que fuera, dependiendo del peso, dependiendo del edificio, para que se descargue. Pues la cámara de descarga que tiene la Gran Pirámide de Keops, con todo el volumen que tiene, es una estancia de 50 metros cuadrados, solo de 50 metros cuadrados, que todavía los ingenieros no saben por qué tienen esas dimensiones, en el que en el techo hay 9 bloques de granito de 400 toneladas de peso. Es decir, una pirámide de 3 millones de bloques, que puede llegar a pesar 17 millones de toneladas, tiene una cámara de descarga solo de aproximadamente 400 toneladas de peso. Además, es una cámara tan sumamente pequeña que esto os lo cuento porque mis padres estuvieron en Egipto en los años 70. Y ellos lo vivieron, me lo contaron, me lo transmitieron, y además es que yo, gracias a libros como este, lo he leído. Pues esa cámara de descarga de 50 metros cuadrados, cuando la gente entra ahí, le falta el oxígeno. Falta el oxígeno, y eso que la pirámide está por encima del nivel del suelo. Pero les falta el oxígeno, ¿por qué? Porque está muy en el centro casi de la pirámide. Justamente debajo, justamente por encima, si mal no recuerdo, de la Cámara del Rey. Pues cuando a los visitantes, a los turistas, se les dice que tienen ustedes encima 9 piedras de granito de 400 toneladas de peso, imaginaos la reacción de la gente. 400 toneladas de peso es lo que pesa hoy en día un Airbus, es decir, el avión comercial más grande que existe hoy en día. Es decir, el Airbus está rondando las 500 toneladas, pero esto pesa 400 toneladas. Es realmente increíble. Luego está lo que es la Cámara del Caos, que está por debajo de la base de la pirámide, y que le dieron una construcción un poco extraña, pero yo creo
y según muchos escritos, en el que están muchos arqueólogos de acuerdo, y yo también, es que a lo mejor le dieron un aire un tanto como imperfecto para desconcertar a lo que eran los saqueadores de tumbas, porque en el antiguo Egipto, evidentemente, a los faraones se les metía en sus tumbas, es decir, en estas supuestas tumbas que eran las pirámides, con todas sus riquezas. Entonces, claro, los saqueadores de tumbas lo que querían era saquear y llevarse todas las riquezas, evidentemente. Y era para un poco despistarlos. Luego estaba la cámara de la reina, pero no es que hubiese una reina. Lo que pasa es que en esa cámara había un doble del faraón, para que también para que se despistara también a los saqueadores de tumbas, con una serie de elementos de sus, digamos, de sus riquezas, pero que eran falsos, para que se los llevasen precisamente, creyendo que ya habían dado con la momia real. Pero la cámara del rey, del faraón, precisamente, eso estaba muchísimo más oculta. Para llegar a la cámara del faraón, hace siglos el califa Al-Mamun, precisamente, musulmán, hizo, a golpe de dinamita, fue reventando la entrada principal de la pirámide, a golpe de dinamita hasta llegar a la cámara del rey. Fue tallando un túnel descendente hasta llegar a la cámara del rey. Y entonces se dio cuenta de que había una especie de sarcófago, pero no había faraón, no había nada. Pero claro, la tumba estaba completamente hermética. Allí no había pasado, o sea, allí no había vestigios de que nadie hubiera entrado. Y había un trozo de sarcófago, pero que no es el típico sarcófago como puede ser el de Tutankamón, que es todo dorado, no, es, ¿cómo os lo diría yo? Como una especie como de caja de zapatos, pero de granito. Pero es que ese supuesto sarcófago, si tú lo estudias detenidamente, llegas a unas conclusiones fascinantes. La primera de ellos es el grado de pulimento del sarcófago. El grado de pulimento de las construcciones egipcias, y sobre todo de la Gran Pirámide de Keops, es una de las más grandes proezas técnicas realizadas, no sé si por la mano del hombre. No lo sé, si por mano del hombre o quien fuera. Pero, por ejemplo, la sierra aquí de Madrid, aquí en la Sierra de Madrid, yo la conozco, hay una cantera en el que hay que está especializada en lo que es el corte de bloques de granito. Lo que es una sierra gigantesca, diametral, o sea, redonda, con un gran diámetro, que tiene punta de vidia. Pues eso va girando a toda velocidad, a toda velocidad, a toda velocidad. Entonces, a cada paso de sierra, el granito va cortando 4 centésimas de milímetro del granito. A cada paso de sierra, 4 centésimas de milímetro. Pues cuando los arqueólogos y los ingenieros estudiaron el sarcófago, supuesto sarcófago de Keops, vieron que estaba serruchado, precisamente. Pero es que a cada paso de serruchado, la distancia, el desnivel entre serruchado y serruchado, era de 2,5 centímetros. Y vosotros diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Muy fácil. Si nosotros con punta de vidia o de diamante, que es el material más duro de la Tierra, como mucho podemos, a cada paso de sierra, cortar 4 centésimas de milímetro, a cada paso de sierra, ¿qué materiales utilizaban en el antiguo Egipto? Que a cada paso de sierra avanzaban 2,5 centímetros, es decir, 60 veces más duro que el diamante eran los materiales que utilizaban en el antiguo Egipto. Y eso está ahí. Es decir, el sarcófago o supuesto sarcófago de Keops está en el interior de la Gran Pirámide. Se puede visitar, se puede ver y se puede comprobar. Pero los ingenieros, los técnicos, los topógrafos, incluso los astrónomos, se preguntan cómo demonios, cómo narices hicieron los egipcios para que a cada paso de serruchado, o qué material utilizaron, 60 veces más fuerte y más duro que el diamante, con más presión que el diamante, para que fuera los desniveles muchos más amplios. 4 centésimas de milímetro por metro es algo imperceptible. 4 centésimas de, pues si un milímetro es una cosita así, imaginaos eso dividido en 100 partes, centésimas. Pues imaginaos 2,5 centímetros, 60 veces más. Dices, Dios bendito. O sea,
¿Qué material utilizaron en el Antiguo Egipto que era 60 veces más duro que el diamante? Porque material más duro que el diamante no lo hay, ni en este planeta, ni en ninguno del sistema solar. En ninguno. O sea, que me venga un arqueólogo y que me diga el por qué y cómo. Segundo, el transporte de los bloques. El transporte de los bloques y el tallado de los mismos es realmente otra proeza técnica. Porque los bloques de la Gran Pirámide hoy en día, tú los ves y están muy desgastados, todo eso, y no tiene piedras de revestimiento, pero antiguamente toda la pirámide estaba compuesta por piedras de revestimiento, para hacerla para que la tumba, es decir, la pirámide, fuera completamente llana. Pero con el desgasto del tiempo, las guerras, y hubo, ahora no me acuerdo, un rey que para la defensa de Egipto empezó, no sé cómo, transportando piedras o quitando piedras de revestimiento de la Gran Pirámide, pero evidentemente mucho más posterior a cuando se hizo, pero muchísimo más posterior, para construir unas defensas para el Cairo. Y entonces todas las piedras de revestimiento, no es que desaparecieron, se utilizaron para otras cosas. Al-Mamun, ya os digo que con dinamita reventó y destruyó muchísimas. Hoy en día piedras de revestimiento en la pirámide quedan muy poquitas, muy poquitas. Solo digamos pequeñas hileras. Pero estudiándolas, os puedo decir que las piedras de revestimiento de la Gran Pirámide es la mayor proeza técnica que ha hecho la mano del hombre en la historia de la humanidad. Os puedo decir que las piedras de revestimiento, la angularidad está corregida con errores de un segundo. Vosotros no sé si sabréis lo que es un teodolito. Un teodolito es un aparato que mide ángulos de una mira pequeña, telescópica, para medir ángulos que utilizan los topógrafos. Eso es un teodolito. Un instrumento es un instrumento óptico de medida. Un instrumento no óptico de medida te da errores de unos 200-250 segundos. Un teodolito, que se utiliza en la industria moderna, pues te da errores de 4 o 5 segundos. Pero es que la angularidad de los bloques de revestimiento de la Gran Pirámide está corregida con errores de un segundo. Es decir, que los instrumentos ópticos que se utilizaron para la construcción de las piedras de revestimiento de la Gran Pirámide, os puedo decir que el instrumento óptico que utilizaron era 4 veces más potente que nuestros modernos teodolitos. La superficie que tiene la base, o sea, la superficie de la base de la Gran Pirámide, que para rodearla hay que caminar casi 1 kilómetro, oscila entre 250, 260, 230, según lo que es, porque no es un cuadrado perfecto. Equivale la superficie a 8 campos de fútbol, es decir, la base de la Gran Pirámide son como 8 Nou Camps o 8 Santiagos Bernabéus puestos uno al lado del otro. Eso es la base de la Gran Pirámide y hay que caminar 1 kilómetro para rodearla. Los ingenieros han llegado a la conclusión de que si nosotros representamos en un plano la base de la Gran Pirámide de Keops, vemos que la esquina norte-oeste, la angularidad, el ángulo de esa base rectangular cuadrada, o mejor dicho rectangular, tiene 89 grados, 89 grados, 59 minutos, 59 segundos. Otra vez, por un segundo de error, no es un cuadrado recto perfecto. Es decir, la angularidad de los bloques de la Gran Pirámide, la angularidad de los bloques de revestimiento de la pirámide está corregida con un segundo de error. Pero es que la base también está corregida con un segundo de error. Demasiadas coincidencias. Nosotros todavía no tenemos aparatos hoy en día que nos den medidas angulares de un segundo de error, como mucho de 3 o 4 segundos, nuestros más modernos teodolitos. Otro punto realmente importante es el grado de pulimento de estas piedras de revestimiento. El grado de pulimento es que los ángulos diedros son de 90 grados exactos prácticamente, para que todos ellos, en una hilera de 230 metros, puedan coincidir perfectamente, es decir, el control de la angularidad. Para poder poner todos los bloques de revestimiento en una hilera en la Gran Pirámide, el control de la angularidad es de nuevo del segundo de error.
Ya llevamos 3 veces un segundo de error. Quien diga que todo esto es fruto de unos señores en taparrabos que les maltrataban, que eran esclavos y todo eso, no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo. Ni puñetera idea de lo que está diciendo, porque es sencillamente imposible. Además de que en estos bloques de revestimiento no hay ni señales ni de cuerdas, ni de agujeros, ni de... O sea, ninguna señal de que ese bloque hubiera sido arrastrado. Además que para juntar los bloques, que entre ellos no cabe ni un pelo de la precisión con los que están tallados, no cabe un cabello, utilizaron yeso de fraguado rápido. Para los que no conozcáis esto, el yeso de fraguado rápido es un yeso que se utiliza, ya antiquísimo, incluso ellos ya lo utilizaban, es un yeso en el que tú lo que haces es colocar una piedra o un elemento sobre el yeso y lo tienes que dejar fijo. No hay posibilidad de moverlo. Es decir, que cuando juntaban los bloques, la precisión era tal que ya no podían moverlo de ninguna manera. Eso, imaginaros en una hilera de 230 bloques. Es decir, el grado de pulimento... Perdonad un momentito. Perdonad un momentito, que es que me habían llamado por teléfono, pero bueno, esto son cosas que uno no puede prever. Pues os digo que dentro de todo lo que es... ya no sé por lo que estaba diciendo, ya se me había ido. Todo lo que es una hilera de 230 bloques, el control de la angularidad es de 1 segundo. Quiere decir todo esto que el grado de pulimento de los bloques de revestimiento de la Gran Pirámide es comparable perfectamente al grado de pulimento de la lente mayor del telescopio de Monte Palomar en Estados Unidos. ¿Y sabéis cuántas veces lo hicieron eso los egipcios? Casi 30.000 veces. 30.000 bloques tallados, con una precisión milimétrica de 1 segundo de error, todos ellos encajados a la perfección. Es decir, la pirámide, la Gran Pirámide, que yo he estudiado además lo que es, ¿cómo os diría yo? La teoría de planos inclinados, porque en el colegio pues estudiar lo de planos inclinados, los bloques, etcétera, lo que son con el ángulo, para subir, bajar, lo que son los cuadraditos que poníamos, la normal, el peso, la tangente, no sé qué, el rozamiento. Todo eso no tiene nada que ver porque en ingeniería todo eso se, digamos que se estudia mucho más en profundidad. Existen muchas más clases de rozamientos. Es decir, para subir un bloque de 60 toneladas, o de 40 o de 30 toneladas, a alturas grada a grada de 10, 20, 30, 40, así hasta 150 metros, imaginaos la potencia necesaria que se necesitaría. Es decir, si fueran rampas lo que hubieran utilizado, la construcción de la propia rampa hubiera sido más compleja que la construcción de la propia pirámide. Porque si ya para mover un bloque de 20 toneladas se necesitan 2 grúas hidráulicas, imaginaos para mover 3 millones de bloques. Lo que se necesita eso, la energía que se necesita todo eso. Por eso, cuando un arqueólogo os diga que no, o en el colegio se diga, no, es que eso lo hicieron evidentemente los egipcios con unos esclavos, todo eso es rigurosamente falso. Es falso. No se sabe cómo se construyeron las pirámides, empezando por la pirámide de Keops. Otras sí, de otras dinastías porque son más pequeñas, más simples, pero otras no. Entonces, pues bueno, pues la construcción de la Gran Pirámide, bajo mi punto de vista, es una construcción imposible prácticamente hoy en día realizarla. Y como último dato, os diré, por ejemplo, como dato curioso, es que la orientación de la pirámide está orientada respecto al norte con un ángulo de 5 grados y 31 segundos de error. Pero cuando digo error, hoy la geodesia da por errores cifras mucho más altas. Pero es que la pirámide de Kefren, que es la que está justamente al lado, la de su hijo, el hijo de Keops, tiene exactamente la misma orientación, 5 grados y 31 minutos de error con respecto al norte. ¿Qué quiere decir esto? Que si así lo hubieran querido, hubieran orientado la pirámide con 0 grados, 0 minutos, 0 segundos de error con respecto al norte. ¿Qué clase de grandes ingenieros, qué clase de grandes arquitectos
pudieron construir esas grandes construcciones que son las pirámides de la Cuarta Dinastía, en general la pirámide de Keops? No lo sabemos. No creo que lo sepamos nunca, pero os digo una cosa, nuestra técnica, nuestra tecnología, a medida que va evolucionando, vamos descubriendo más y mayores secretos de la Gran Pirámide. Es como si la Gran Pirámide fue un gran cúmulo de misterios que a medida que nuestra tecnología avanza, a medida que nuestra tecnología avanza, vamos descubriendo poco a poco todos los secretos que tiene esta Gran Pirámide. Hace poco, Zahi Hawass, con un grupo de personas, utilizaron una maquinita, un robot pequeñito que se metió en uno de los canales que tiene la Gran Pirámide y que va como investigando, metiéndose y haciendo un gráfico gigantesco de la Gran Pirámide. Pero hasta ahí están llegando por ahora los ingenieros y los arquitectos. Por ahora no se está descubriendo nada más. Y además es que la pirámide no está formada por 4 caras, sino por 8. Porque tú cuando la ves de cerca, dices sí, son 4 caras, porque es una pirámide compuesta por 1, 2, 3, 4 caras y la base, ¿no? Pero en realidad no son 4 caras, son 8. Porque cada cara tiene una inclinación hacia el interior, tiene una inclinación hacia el interior que solo desde el aire se puede ver. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor los constructores de la Gran Pirámide dijeron, no sé si a lo mejor algún día el hombre podrá volar para que se pudieran dar cuenta de ellos, porque solo ellos sabían que tenía 4 caras. Es más, tú estás allí en Egipto y parece que la pirámide tiene 4 caras, pero no me acuerdo cuál fue el arqueólogo que uno de los primeros viajes que se hicieron con avión a principios del siglo pasado, pasó por la meseta de Giza y vio a mediodía aproximadamente que parte de una cara de la pirámide estaba iluminada y otra en sombra, como diciendo, es que las 4 caras de las pirámides no son 4, cada una está formada por otras 2 caras, en total son 8 caras, además de que la pirámide señala los solsticios y los equinoccios, con todo ese grado de iluminación que tiene. O sea, a mí, el arqueólogo que me venga y me diga que todo eso es fruto de la improvisación a ojo, como lo hacían y como lo vemos en las películas, que eran unos cientos de señores que tirando de cuerdas subían los bloques grada a grada, todo eso es mentira, porque los datos rigurosos están ahí y están estudiados por ingenieros y por arquitectos. Están estudiados por arquitectos y por ingenieros como yo, precisamente. Y llegan a la conclusión de que con la tecnología que tenían entonces hace 2000, 5000 o 7500 años, eso era prácticamente imposible de realizar. Incluso hoy en día no podríamos realizarlo. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya metido un poquito el gustillo en el cuerpo de deducir de que esas pirámides que están ahí, sabiendo o utilizando la tecnología que nosotros tenemos ahora, serían imposibles de realizar. Es decir, esos elementos tienen un grado, o sea, esas construcciones tienen un grado de precisión milimétrica que todavía no sabemos el por qué. Porque si eso era una tumba, ¿para qué tanto de derroche de tecnología? Es otro de los grandes misterios de la humanidad. Pero eso es un misterio palpable. No os estoy hablando ni de fantasmas ni de ovnis. Estoy hablando de una construcción palpable que está ahí, que tú la puedes ver y que la puedes visitar. Y que esas medidas las puedes tomar. Y que están hechas por arqueólogos, arquitectos, ingenieros, etc. Y que cuando tú le dices a un arquitecto o a un ingeniero de cómo construiría usted la Gran Pirámide, pues se evade, te evita la pregunta, como me hizo a mí mi profesor de construcción, de cálculo de estructuras, y también mi profesor de material de construcción, y dice, pues no lo sé, hijo. Porque yo soy un ingeniero de también gran experiencia, llevo ya mucho tiempo. Mi profesor de material de construcción se llamaba Enrique da Pena, no sé si algún día me pudiera ver, pero era un profesor magnífico, me enseñó muchísimo. Enrique da Pena es, con diferencia, para mí el mejor profesor que ha pasado por la Escuela de Obras Públicas de Madrid, hoy en día Escuela de Técnica Superior de Ingeniería Civil, y estuvimos toda una tarde comentándolo, y llegamos a la conclusión de que dices que esto es imposible.
Desde el punto de vista del material de construcción y de la tecnología nuestra es imposible. Y no lo digo yo, me lo dijo un catedrático de construcción y de materiales. Y lo dicen todos los ingenieros y arquitectos del mundo. Espero que os haya gustado el vídeo, perdón por la interrupción, son cosas que como yo hago todo esto sin montaje, sino directamente hablando de todos los conocimientos que tengo, os lo voy diciendo. Pero si queríais un vídeo de la Gran Pirámide, aquí lo tenéis. Hay mucha información, es decir, libros como este, de arqueología, de egiptología, que te habla de los grandes misterios de las pirámides, documentales, y yo soy una persona que como le gusta la egiptología, pues me he cultivado en ella, y oye, pues me gusta también hablar de ella. Para que veáis que el cine no es mi única afición, tengo muchas otras. Es decir, de cine sé, pero a lo mejor no es de lo que más sé, porque yo soy ingeniero. Entonces yo sé incluso más de hidrología y de hidráulica, que son mis especialidades, que de cine, porque el cine es un hobby. Lo otro era una cosa de la que yo me dediqué, que era la ingeniería hidráulica. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, que le deis al like y volveremos con más críticas cinéfiles indudablemente. La próxima será la ganadora de la encuesta, que será El Imperio del Sol. Un abrazo y hasta mañana.